Nuestra mesa principal está compuesta por los directivos y por parte de los asesores médicos de esta Fundación de Hipertensión Pulmonar de la República Dominicana. Comenzando de derecha a izquierda, Miguel Adolfo Gabirondo, Adalgisa de Pujols, Alexander Gabirondo, Yanira Polonia y Fanny Torres, miembros de la directiva de la Fundación, y asesores médicos, el doctor Rafael Bello y también la doctora Oneida Ramírez, que es parte de nuestros expositores de hoy en la mañana. En esta mañana estamos convocados para recibir orientación y concientización de una enfermedad que pudiéramos calificarla de grave, que afecta el corazón y los pulmones. Es por ello que a este evento le hemos llamado mini congreso, y yo le decía a Yanira, internacional, de orientación y concientización de la hipertensión pulmonar, y se realiza dentro del marco de la celebración del próximo lunes 28 de noviembre del Día Latinoamericano de la Hipertensión Pulmonar. Este evento va a contar con la participación de la doctora Milcia Contreras y de la doctora Oneida Ramírez de República Dominicana y del doctor Jaime Eduardo Morales vía satélite desde México. Realmente para mí es una alegría estar aquí en esta mañana compartiendo todos los conocimientos de algo tan importante y que no tenemos ningún conocimiento. Y sin más, yo quiero invitar a Yanira a que nos dirija la palabra para a partir de ahí comenzar con el desarrollo de nuestro programa. Muy buenos días, señoras y señores. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es para mí un gran honor contar con la presencia de todos ustedes, esperando que este trabajo en equipo y nuestro sea una iniciativa para concientizar sobre la incidencia de esta tan devastadora enfermedad. Al mismo tiempo, quiero fomentar el conocimiento y la difusión del mismo, para así poder hacer un diagnóstico temprano y en la instauración de una terapia adecuada. Y así podemos decir latinoamericana, unidos y creciendo juntos. Gracias a la Universidad Católica por darme el apoyo de siempre, al doctor Bello, a todos mis compañeros y a nuestro gran laboratorio, que es quien me ha dado después de Dios la vida, a Sofarma, los que nos facilitan lo que se llama en nuestro medicamento Ozenta-Bocetam. Gracias. Y ahora, para dar inicio a nuestra actividad con la parte médica, invito a pasar a la doctora Milcia Contreras, quien va a tener la primera participación de esta mañana. Sí, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes los conocimientos y el desarrollo de una enfermedad que en realidad no es una enfermedad trágica, no es poco común, solamente hay que pensar en ella, concientizarnos, evaluar bien los diagnósticos, los cuadros clínicos con los que llegan los pacientes para tener un diagnóstico preciso, ya que el paciente hipertenso pulmonar, aunque usted no lo crea, es un paciente que llega en las clínicas de atención primaria y se maneja como una simple enfermedad pulmonar, inclusive como procesos virales, que no son procesos virales, simplemente es un paciente que está iniciando o está desarrollando hipertensión pulmonar, donde tiene afectación, como su mismo nombre lo dice, pulmonar, que luego va a conllevar lo que es un colapso cardiopulmonar en estos pacientes. La incidencia en el Caribe de los pacientes hipertensos pulmonar todavía no está estudiada. A nivel de lo que son los países desarrollados, son patologías de gran inquietud porque son catastróficas, pero no son poco común. Pero sí llevan un desenlace, vamos a decir, trágico para aquellos pacientes que no se piensan ni se le hace un diagnóstico inicial de hipertensión pulmonar. Entonces el día de hoy eso es lo que vamos a hacer un poquito, concientizar, hablar de términos que ya ustedes conocen, de lo que es la hipertensión pulmonar, cuándo debemos sospechar que un paciente puede
está cruzando por X razón, patología con una hipertensión pulmonar, cuáles son los diferentes grupos que vamos a desglosar durante nuestro simposio, que debemos pensar que esos pacientes pueden desarrollar hipertensión pulmonar y como tal tenemos que vigilar y no pensar que es aquel paciente, sí, paciente que llega con su disnea, agotado, no, este paciente no tiene nada, porque lamentablemente los primeros hallazgos de imágenes y de estudios son normales de primera intención de estos pacientes. Por eso es que hacen desviar la sospecha de los pacientes hipertensos pulmonares. Ya cuando llegan a un área especializada, es un paciente que está deteriorado, con una enfermedad avanzada, donde las limitaciones de medicamentos que no lo son costosas, como le pasó a Yanira. ¿Por qué? Porque dejamos con un paciente que en una etapa inicial quizás se podía manejar con oxígeno, caso antagonista, con medicamentos que tenemos en nuestro ambiente, tuvo que pasar a medicamentos de alto costo que apenas están llegando a nuestro país. Entonces, bien, hablando un poquito de la fisiopatología, porque veo que es residente, no la vamos a abundar, pero la hipertensión pulmonar fisiopatológica va a producirse por mediadores circulantes, donde vamos a tener alteración de trombosano, aumento de la serotonina y por ende puede producir trombosis plaquetaria. Van a tener dos factores que son los factores dependientes endoteliares y los contráctiles. Dentro de los dependientes tenemos que son factores relajantes, que son disminución del óxido nítrico, disminución de la prostaciclina, y cuando tenemos los factores contráctiles, como podemos ver acá, no sé si el señalador me ayuda, tenemos aumento de la endotelina y aumento de trombosano. Entonces, por eso la importancia fisiopatológica se dice que una enfermedad clínica fisiopatológica, porque debemos desglosar cuál es la línea que estos pacientes tienen alterada. Si son la línea de la fosfodiesterasa, la línea de la prostaciclina o alteración del trombosano. Bien, hay una parte donde se está encasillando la parte que son aquellos pacientes que se está investigando el tipo de cromosoma por causas autoinmunes, que es lo que se está llevando en las investigaciones actuales en países desarrollados. Son aquellos que van a tener una deficiencia de una proteína alfa 1-2, pero todavía está vamos a decir, en estudio in vitro. No se ha comprobado que los pacientes hipertensos, cuando desglosamos todas las causas, sean por causas genéticas. No está demostrado todavía, pero sí se está investigando. Bien, dentro de la mala regulación, lo que vamos a tener, bien, esta patogenia que produce las anomalías del endotelio, como ya le dije, van a causar la hipertensión, pero la gran interrogante de los investigadores, ¿es una causa neoplásica? Bueno, esa es la inquietud y el signo de interrogación que le dijo. Esta causa que se piensa, ¿es de origen neoplásico? Bueno, ¿consecuencia de un daño vascular progresivo? Sí, es consecuencia de un daño vascular progresivo. El origen es lo que vamos nosotros a pensar y a determinar y a desglosar de una forma temprana en nuestros pacientes hipertensos pulmonares. Este viene siendo la degradación del daño del paciente hipertenso pulmonar, que fue lo que le pasó a Yanira. Aquel paciente hipertenso pulmonar va a tener daño a nivel de lo que es la microcirculación pulmonar, repercutiendo en lo que es las cavidades cardíacas. ¿Cuál es la derecha? Principalmente cuando estamos de inicio con síntomas de fatiga, cansancio, se me están edematizando los pies. Doctora, ingiero alimento y siento sensación de plenitud. Bueno, ¿por qué? Hay un daño ya cardiopulmonar en este paciente. ¿De qué origen? Como lo pueden ver en esta gráfica, el paciente llega a ser una insuficiencia pulmonar que lo va a conllevar a sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Esta sobrecarga va a aumentar la cavidad y va a dilatar como tal la cavidad, aumentando la dilatación del anillo tricuspidio, que es lo que vemos por ecocardiografía. Luego va a producir una insuficiencia funcional global. ¿Por qué? Porque el paciente está insuficiente, está recibiendo una presión retrógrada de la pulmonar que no está tolerando. Cuando ya está a este punto, es que el paciente viene con más signos y síntomas muy evidentes para el médico. Va a tener compromiso hepático, por ende, por la dilatación derecha, y va a ser un síndrome de hipertensión portal, y ahí viene el edema de miembros inferiores, y ya es una etapa muy avanzada de hipertensión pulmonar. Siguiente, por favor.
Dentro de los mediadores de esta respuesta vascular, tenemos que tener una respuesta vasoconstrictora, que es la fase inicial de la enfermedad. Esta respuesta constrictora va a tener aumento de trombosano A2, aumento de la endotelina 1 y aumento de la serotonina. Por eso al principio le dije la importancia de saber cuál es la línea que estos pacientes tienen dañado para usted saber cuál es el manejo inicial que le va a dar a estos pacientes. Entonces, estos mediadores de vasoconstrictor va a tener, aparte del aumento de todo lo que ya le expliqué, una disminución de la prostaciclina, disminución del óxido nítrico, como todos sabemos, que va a tener su intercambio a nivel de lo que es el pulmón, óxido nítrico, oxígeno, va a estar alterado y por ende una disminución del péptido intestinal. Todos estos factores, todos estos mediadores van a producir una vasoconstricción del vaso en la etapa inicial. Bien, tenemos otra que es la etapa de proliferación, que es cuando ya está un poco más avanzada el daño propiamente del vaso. Esta etapa de proliferación va a tener aumento de los factores de crecimiento del endotelio vascular, aumento de la endotelina y va a tener aumento de la serotonina. Entonces todo este aumento va a llevar a una disminución de lo que antes le expliqué y por ende el paciente ya va a tener ya daño ventricular. ¿Dónde se refleja? Ventricular derecho, de primera intención. Y ya todo lo que le glosé anteriormente, que es la congestión hepática, edema de miembros inferiores y comienza la claudicación del paciente en cuanto a los síntomas y su deterioro clínico se refiere. Y por último tenemos cuando ya es la trombosis del vaso, cuando ya es un daño irreversible para el paciente. En esto vamos a tener un aumento de trombosano 2, aumento de la serotonina, todo lo opuesto a lo que ocurrió en las dos primeras etapas, en la etapa de vasoconstricción y proliferación. Entonces, como va a ocurrir en la etapa de trombosis, lo contrario, vamos a tener entonces aumento de la prostaciclina, disminución del óxido nítrico, del péptido intestinal vasoactivo, pero ya una obstrucción, un daño en la resistencia del vaso, que en esa etapa no es reversible, es tratada, pero no se revierte ya el daño que está. Entonces, por eso la importancia de diagnosticar en la primera etapa el paciente hipertenso pulmonar. ¿Por qué? Porque son más respondedores de inicio al tratamiento. Esto lo han explicado para que vean un ejemplo cómo es que se va destruyendo el endotelio del vaso. La primera, que es la etapa donde todavía no hay obstrucción, sino la etapa de vasoconstricción del vaso. La segunda es donde ya tenemos la proliferación y el daño endotelial de inicio. Y la tercera es ya la trombosis y el daño irreversible del vaso, que es la etapa más difícil de manejar de estos pacientes. Entonces, clasificación de la hipertensión pulmonar. Tenemos la de origen idiopático. Es la primera. La de origen idiopático es que usted recibe el paciente y dice, bueno, es idiopática, sí, pero ¿será esporádica o familiar? Esporádica quiere decir que aunque sea de origen idiopático, es controlada, fácil de manejar, donde tenemos una opción que no necesariamente puede ser un inhibidor de la fosfodiesterasa ni de la prostaciclina, sino como un simple caso antagonista. ¿De causa familiar? Bueno, esa es la gran interrogante. Todavía no se ha demostrado cuál es la causa genética familiar que lleva a estos pacientes a tener o padecer hipertensión pulmonar. La segunda son las asociadas. Dentro de esa idiopática que pertenecen al primer grupo, tenemos ya las que son asociadas. Entre estas asociadas tenemos enfermedad de colágeno, como todos saben, cortocircuitos sistémicos pulmonares, que son aquellos pacientes congénitos, pacientes con síndrome de Eisenmenger, que tampoco nunca pensamos en ello, los pacientes con hipertensión portal como tal, pacientes con cirrosis hepática, con daño hepático avanzado, que desarrollan hipertensión portal, pero esto es lo inverso, desarrollan hipertensión portal, claudique ventrículo derecho y hay hipertensión pulmonar. Los pacientes con HIV y aquellos pacientes que usan drogas o toxinas, principalmente las drogas anocirógenas, o sea, aquellos pacientes que usan medicamentos y drogas para adelgazar.
Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de medicamentos. Son productores de hipertensión pulmonar de primera intención. La segunda droga que tenemos que pensar son las fetaminas. Son también productoras de hipertensión pulmonar, secundaria al uso de droga. Y ya dentro de otras que no son, vamos a decir, patognomónicas de hipertensión pulmonar, son el uso de marihuana, que la puede ver, está en discusión si los anticonceptivos o no, son productoras de hipertensión pulmonar, pero no de primera intención. Entonces, estas son mis, vamos a decir, mi tratamiento a largo futuro que dicen las guías, lo que debemos pensar en el futuro con los pacientes de hipertensión pulmonar en cuanto a tratamiento. Estos pacientes ya tienen un avance diagnóstico, tienen medicamentos, o sea, tienen alternativas que antes se pensaba que no, sí la tienen. No es el paciente que me llega a la consulta donde lo vamos a encasillar que no hay nada que hacer con usted, váyase para su casa, usted es hipertenso pulmonar, aquí no hay ese medicamento, no. Los avances actuales al tratamiento de la hipertensión pulmonar es para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, independientemente de su daño sea en una etapa reversible o irreversible. La supervivencia de estos pacientes en los estudios que ya le comenté no debe ser menor de 5 años. Por eso la insistencia de muchos de nosotros en que el diagnóstico se haga en una etapa inicial. Ya cuando la etapa es tardía, tenemos alternativas para que la sobrevida del paciente sea de más de 5 años. Y se demostró en estudios que se hicieron aleatorios que la sobrevida en pacientes respondedores que se le inició caso antagonista fue mayor de 5 años, fue a 10 años. O sea, no encasillemos al paciente hipertenso pulmonar, que no hay nada que hacer con él. Y se buscará nuevos objetivos para evaluar lo que es las intervenciones, especialmente en aquellos pacientes que ya están en una hipertensión pulmonar severa, donde van a pasar lamentablemente a lo que son las intervenciones quirúrgicas. Atrioseptectomía, endarterectomía, o sea, ya en estos pacientes trasplante pulmonar, de la experiencia que tuve con esos pacientes quirúrgicos es que cuando llegan a esa etapa, su calidad de vida ya no es buena. Es a esa etapa que no debemos de llegar, a la etapa de trasplante. Los pacientes que le aplicaron endarterectomía sí mejoraron, pero su calidad de vida fue menor, mucho menor, de 1 a 2 años, 6 meses. Entonces, esos son mi objetivo futuro para dejarle a ustedes. Espero que se haya captado todo lo que les expliqué. Si tienen alguna pregunta, algún aporte, para eso estamos. Gracias. Cuando apareció el SIDA trajo una gran revolución del reconocimiento de la medicina, porque con ella trajo el conocimiento de la biología molecular y se puede trabajar con el mundo pequeñito. Y gracias a eso se pudieron estudiar los diferentes mecanismos del organismo y lo que fue la circulación pulmonar, las arterias se pudieron estudiar. Entonces se pudieron estudiar qué pasaba en el endotelio vascular y qué pasaba en la muscular de la arteria pulmonar. Esos grandes avances trajeron los nuevos tratamientos. Y los pacientes, hasta hace poco, después de un diagnóstico, tenían una sobrevida de 2.8 años, muy poquita, muy bajita. Pero hoy los pacientes viven cerca de 20 años, que realmente es el tiempo que se llevan los medicamentos en la hipertensión pulmonar. Vivirían más años y vivirían más tiempo. Entonces, eso ha hecho que, digamos, existan 3 líneas de los tratamientos. La línea de las endotelinas, donde está el bosentan, cistasentan y presentan. La línea de los inhibidores de fosfodiesterasa, donde está el sildenafil, el vardenafil y el tadalafil, que ahora ya vimos que están autorizados ya para la hipertensión pulmonar por los 3 artículos recientes. Y la vía de las prostaciclinas, que ha sido la vía más estudiada, donde tenemos medicamentos desde la vía intravenosa, la vía inhalada, la vía subcutánea y la vía oral. Estos son los medicamentos que hay para la hipertensión pulmonar, lo que ha aumentado la sobrevida de nuestros pacientes.
Y realmente el esfuerzo que se está haciendo en América Latina, primero es que se conozca la enfermedad, que hagamos un diagnóstico temprano, que los pacientes no lleguen a nosotros, porque ustedes saben que llegan en estadios 3, 4. O sea, acuérdense que existe una clasificación funcional. 0 son los como nosotros que nos movemos, 4 es cuando la respuesta más se limitan para el movimiento. Habitualmente los pacientes llegan en estadio 3, 4, o sea, ya una etapa más avanzada, y nosotros vemos en los esquemas diagnósticos que es ahí donde están enfocados la mayoría de los tratamientos. Una de las cosas que hemos buscado tener en América Latina es un esquema adaptado a nuestras entidades, y es muy parecido a lo que pasa en América Latina en los tratamientos. Hoy por hoy, el medicamento que más se utiliza en toda América Latina es el sildenafil, en sus diferentes modalidades que ustedes quieran conocer. Es el medicamento que se utiliza. Esto no quiere decir que sea mejor, pero es el medicamento que más se utiliza en toda América Latina, ¿sí? Entonces nosotros, los latinos, estamos buscando la manera de cómo pueden tener nuestros pacientes medicamentos, ¿sí?, para que todos puedan tenerlo, porque ahorita nada más es un número limitado de pacientes los que lo tienen. No sé si con esto podría responder a la pregunta. Sí, pero quería saber además si existe una especie, por ejemplo, del protocolo de diagnóstico, como se explicó ya en la conferencia, pero una guía práctica para identificar rápidamente al tipo de paciente, porque lleva una serie de análisis de procedimientos costosos que algunos podrían ser tomados más en cuenta que otros a la hora de hacer el diagnóstico para iniciar un tratamiento pensando en la condición del paciente en el momento que lo llega a nosotros y su condición socioeconómica. Ok, perfecto. Muy bien, qué bueno que me comentan eso. Miren, hicimos ya, yo con todo gusto posteriormente se los paso, está en un formato PDF. Ya hicimos un algoritmo diagnóstico de cómo hacer el diagnóstico más temprano. Miren, la hipertensión pulmonar tiene lo que se llama la sospecha. Si yo tengo un paciente que tiene dificultad respiratoria, con 3 estudios yo puedo hacer el diagnóstico. Estos son un electrocardiograma, una placa de tórax y un ecocardiograma. Con eso yo puedo decir si tenemos la confianza del ecocardiografista, existe o no hipertensión pulmonar, solamente con 3 estudios, ¿sí? Electrocardiograma, radiografía de tórax, ecocardiograma. Con esos 3 estudios yo puedo decir, sin hacer gastar mucho a mi paciente, para hacer diagnóstico de la hipertensión pulmonar. ¿De acuerdo? Ahora, con esos 3 estudios yo puedo descartar las 2 causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, que son las neumopatías, las debidas a neumopatías y las debidas a cardiopatías. ¿Sí? Puedo decir que es un paciente con PO, una enfermedad obstructiva crónica con hipertensión pulmonar, o es un paciente que tiene una falla valvular izquierda, mitral, que tiene hipertensión pulmonar. Con esos 3 estudios yo puedo ver las causas más frecuentes de la hipertensión pulmonar. Si no son ni hemópatas ni cardiópatas, entonces lo que yo hago es seguir mi algoritmo diagnóstico y buscar y hacer un gammagrama del paciente. ¿Por qué un gammagrama? Porque una de las causas que siguen de hipertensión pulmonar es el tromboembolismo pulmonar. Si al hacer un gammagrama ventilatorio perfusor al paciente me es positivo, tendríamos que seguir una hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolia pulmonar. Si es negativo, que no existe nada, entonces es cuando yo realmente le hago al paciente un cateterismo cardíaco derecho, porque todo ha sido negativo para causas izquierdas del corazón, para neumopatías, para tromboembolia. Entonces yo le hago un cateterismo cardíaco. ¿En qué consiste el cateterismo? Bueno, ya sea vía yugular o vía femoral, yo le introduzco un catéter. Ese catéter, lo que vamos a hacer es medir presiones. Por favor, cuando hagan el cateterismo, dejen que el paciente se tranquilice, porque el simple hecho de meterle un catéter a uno, se pone uno tenso y se pone uno nervioso.
pónganle el catéter, espérense una media hora, tranquilos, para que el paciente se relaje, para que realmente las pruebas, las presiones que se tomen sean las confiadas y las que realmente tenga el paciente. Y bueno, ya le medí las presiones a mi paciente en el cateterismo cardíaco derecho. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo quiero saber si esa hipertensión pulmonar responde o no responde a un tratamiento. En la sala de hemodinámica o en la sala de terapia intensiva o unidades de cuidados intensivos donde se hacen los cateterismos, porque requiere monitoreo, yo le puedo dar al paciente un medicamento para que ese medicamento me diga si responde o no, que puede ser desde el óxido nítrico, la adenosina, o le podemos dar lo que utilizamos la mayoría de los latinos, el hidroprox inhalado. Hagan de cuenta que está en la sala de hemodinámica al paciente, que se le hace el cateterismo, que se le da inhalar el medicamento el hidroprox, y se van viendo las diferentes presiones, cómo van bajando de la arteria pulmonar. Y si ese paciente responde, va a ser muy bueno, porque a ese paciente que solamente 20% responde, con un cáncer antagonista le cae bien. Al otro 80%, que son los que no responden, son los medicamentos que hace rato yo les platiqué, de los inhibidores de endotelina, de los inhibidores de fosfodiesterasa y de los de prostaciclinas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, realmente para hacer un diagnóstico de hipertensión pulmonar necesitamos un electro, un eco y una radiografía de tórax. Posteriormente, un gammagrama ventilatorio perfusorio, y posteriormente, ya que sucedió esto, entramos a un cateterismo. Si ustedes ven, no se está gastando demasiado en estos pacientes, no se requiere mucha infraestructura, y con esto estamos haciendo realmente un diagnóstico. Después del cateterismo, sabemos si es un paciente que respondió o no respondió al medicamento. Con eso le podemos dar el esquema que le corresponde, y hay un algoritmo como tal que me dice los que respondieron y los que no respondieron. Y los que no respondieron, de acuerdo a la clase funcional 1, 2, 3 o 4, es el tratamiento, que yo también posteriormente se los puedo pasar vía PDF a ustedes para que lo vean, ¿sí? Realmente, con esto, este es un esfuerzo que se está haciendo en América Latina, de primero difundir que existe la hipertensión pulmonar. Yo siempre les he dicho que, por ejemplo, hace años decían que el EPOC nada más era por el tabaco, que no era por el humo de leña. Pero no es que no hubiera EPOC por humo de leña, había, pero no se diagnosticaba. Ahora sabemos que el EPOC, de acuerdo a las estadísticas, el 90% corresponde a humo de leña y a tabaco, y el otro 10% no se conoce la causa. Lo mismo está pasando con hipertensión pulmonar. No es que no existe, lo que pasa es que no la diagnosticamos. Pero como también me decía el doctor, es muy caro su abordaje, es cierto, pero con estos 3 estudios, la placa, el electro y el eco, podemos realmente hacer un diagnóstico y poder establecer y decir qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa si yo como médico hago el diagnóstico de hipertensión pulmonar? Aquí, ¿dónde la veo o dónde se ven los pacientes con hipertensión pulmonar? Esto es algo que se discutió en España, se hizo un consenso de dónde se deberían de ver los pacientes, y bueno, eso ya está publicado. Nosotros en México le llamamos primero, segundo y tercer nivel. Primer nivel, medicina de comunidad; segundo nivel, medicina de hospital; y tercer nivel, instituciones que contienen toda la tecnología. Habitualmente, bueno, no sé cómo se podría equiparar en República Dominicana, pero en México lo que hacemos es que estamos trabajando para que los médicos de las comunidades diagnostiquen la hipertensión pulmonar. Posteriormente, ya que tengan al paciente diagnosticado, lo envíen a un segundo o a un tercer nivel. Habitualmente en el tercer nivel es donde se les hace el cateterismo cardíaco derecho y donde se les establecen los tratamientos a los pacientes. ¿Sí? Hola, doctor Morales, ¿cómo está? Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por su intervención. Gracias, querida. Muchísimas gracias. Yo- ¿Perdón?
Yo quiero decirle, Yanira, que, bueno, para que escuchen todos ahí, que es un respeto para nosotros, Yanira, en República Dominicana. Es una mujer que ha luchado impresionante por la hipertensión pulmonar, que le ha dado un lugar a lo que se llama República Dominicana en hipertensión del mundo, y es algo yo creo que es digno de mencionarse. Yo sí les pediría a todos que le diéramos un aplauso a Yanira, por favor. Porque como decimos, se dice fácil, pero hacerlo es lo difícil. Miren, ahora que estamos en el Día Latino de Hipertensión Pulmonar, que es el día de nosotros los latinos, todos los países están participando. La primera iniciativa y una de las primeras iniciativas fue la de Yanira de República Dominicana. Yo se los digo, se los menciono para que ustedes lo sepan, porque a veces cuando uno se trabaja no todo el mundo sabe lo que hace, pero Yanira fue de las iniciativas. Esto es algo muy importante porque estamos tratando de que todos los países conozcan la hipertensión pulmonar, se hagan diagnóstico temprano de los pacientes con hipertensión pulmonar y se creen sociedades como la que tiene Yanira ya en República Dominicana, ¿sí? Sociedades donde los pacientes pues no solamente digan yo voy a un médico, recibo una atención, sino también aparte de eso, bueno, me comunico con los demás pacientes que tienen hipertensión pulmonar, platicamos lo que sucede con nosotros y eso crea un gran punto de apoyo para que se pueda hacer más. Sobre todo luchar porque esta entidad de hipertensión pulmonar es una entidad, como me dijo hace rato el doctor, el diagnóstico es a veces caro y el tratamiento también es muy caro, ¿sí? Pero yo creo que todo se puede y hoy, en el Día Latino que estamos por festejar el 28 de noviembre, ¿sí? Y que esta es una de las actividades importantes del Día Latino, es lo que más buscamos, que todos los pacientes, que todo el mundo conozca la hipertensión pulmonar, que se haga el diagnóstico temprano y que se busquen los tratamientos más que nada. Pues Yanira, yo quiero también al doctor Bello, que no lo veo, no lo veo por ahí, porque por la imagen, pero también un abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor que me hayan invitado a hablar y platicar con ustedes y lo que podamos, con todo gusto. Yanira tiene mis datos, mi correo, la información que ustedes también quisieran que se las mandemos, se las mandamos y las tenemos con todo gusto. Muchas gracias, Yanira. Bien, vamos a continuar luego de la brillante intervención desde México, lo que permite la tecnología. Desde México, el doctor Morales, que ha contestado las preguntas de nuestro auditorio. Vamos a concluir en este momento con la presentación de la doctora Oneida Ramírez, que forma parte de la fundación como asesora médica y quien tiene la siguiente participación en el aspecto ecocardiográfico. Esta intervención no es menos importante que las otras porque vamos a hablar de lo que son los métodos diagnósticos. El ecocardiograma se ha erigido como una herramienta indispensable, María, para la evaluación de la mayoría de las patologías cardiovasculares. De fácil realización, de bajo costo, reproducible, sin molestias para el paciente, es una herramienta indispensable porque el diagnóstico de una patología cardiovascular podemos hacerla en 5 minutos. No es difícil hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Difícil muchas veces es tener las causas que lo producen, porque como habló la doctora, son múltiples situaciones las que te producen hipertensión pulmonar, pero yo hoy me voy a referir a las patologías que la doctora Fonfría ve mucho, que son la cardiopatía congénita, y a las cardiopatías adquiridas, como son las valvulopatías. En mi experiencia de una veintena de años, aunque no soy tan vieja, en Corazones Unidos, yo no voy a hablarle con quizás tanto verboelocuencia, pero sí le voy a hablar del día a día, de lo que nosotros vemos en los hospitales, tanto en Sicanó, en Sedimar, en Corazones Unidos, en todos los hospitales, lo que tenemos que enfrentar para hacer el diagnóstico, y vemos que sí realmente podemos solucionarlo.
siga con la siguiente. Como decía la doctora, la hipertensión arterial pulmonar no es simplemente una enfermedad, es un estado fisiopatológico que conlleva la mayoría, la que sucede en las etapas terminales de la mayoría de las enfermedades cardíacas y pulmonares. O sea que es el estado fisiopatológico terminal de enfermedades importantes. Entonces, yo, para los que llegaron tarde, voy a hacer una breve clasificación, porque los que vinieron temprano vieron que la doctora habló de como 100 o más patologías que producen hipertensión pulmonar y que el final es la consecuencia de fallo cardíaco y muerte prematura. Vamos a ver la clasificación canadiense de hipertensión pulmonar, donde vemos, y sigue María, que la hipertensión pulmonar puede ser per se, por idiopática primaria, por factores como habló la doctora de enfermedades autoinmunes, de la fibra colágena, esclerodermia, VIH-Sida, pacientes que toman hasta medicamentos anorexiógenos para disminuir el apetito, son pacientes que son proclives a tener hipertensión pulmonar, aunque ustedes no lo crean. Existe también los pacientes asociados a enfermedad cardíaca izquierda, los pacientes con hipertensión pulmonar que está asociada a hipoxemia, enfermedad respiratoria. Eso sucede en los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva que terminan en hipertensión pulmonar y usted lo ve con fallo cardíaco derecho, cianóticos, con la barriga grande, los pies hinchados, y es porque son grandes fumadores, son asmáticos crónicos y terminan en eso. La tromboembólica, que es otro grupo, que en este grupo, y me voy a tener un poquito en este grupo, que la doctora de Santiago, la doctora Milsi, que hizo una excelente exposición, no sabía que Yanira caía en este grupo de la tromboembólica. Nosotros, y voy a enfatizar como ecocardiografista, que es una herramienta imprescindible, porque el diagnóstico de Yanira, con mucha modestia y gracias a Dios, cuando yo la vi la primera vez, ella estaba, debe aclararse, muy avanzada, porque yo le hice un electro, una placa, que no me decía muchas cosas, pero yo me fui al ecocardiograma, ecocardiografista al fin, y conseguí una presión pulmonar casi suprasistémica. Ella tenía la presión del brazo de ella, la presión arterial, era menor que la presión pulmonar, ya tenía 100 milímetros de mercurio. Y a partir de ese momento empezamos a hacer investigaciones y mandamos, con el doctor de Marte, mandamos las pruebas a Estados Unidos y nos dimos cuenta que ella tenía déficit de proteínas C y S. Ustedes se acuerdan que la doctora dijo que habían factores procoagulantes, entonces ella debía tener tromboembolismo pulmonar solapado, que ella lo confundía, me decía con rinitis, y cuando ella llegó a mi mano y ella estaba con una hipertensión pulmonar importante, es raro esta entidad, pero si uno la sospecha, y si uno le hace un eco y no consigue ninguna valvulopatía, ni ningún cortocircuito, ningún problema congénito, tú dices, por descarte, que ese paciente puede tener un problema de esa categoría y no escatimar y mandar las pruebas fuera, porque nos dimos cuenta que ella tenía factores procoagulantes que le producían coágulos hacia los pulmones y estaba haciendo tromboembolismo pasivo, o bueno, después manifiesto. Empezamos la anticoagulación inmediatamente, e incluso antes de tener el diagnóstico de Estados Unidos, porque sabíamos que había una situación que estábamos descartando como 100 cosas, y conseguimos inmediatamente el tratamiento, o sea, que ella lo empezó de manera temprana. Hay mecanismos raros, como la doctora habló, que son muchísimos, y vamos a continuar. Pero vamos a referirme a lo que es las cardiopatías congénitas. Nosotros sabemos que los cardiólogos, y aquí hay muchos estudiantes, que las cardiopatías congénitas suelen verse en 1 de cada 100.000 habitantes, o sea, que de 100 niños nacidos vivos, uno puede tener una cardiopatía congénita. Amén de los pacientes prematuros, que son casi, doctora, más del 95%, pueden tener una persistencia del conducto arterioso. A mí me daba mucho dolor y mucha tristeza cuando yo vine de hacer mi especialidad, que llegué a ver niños con hipertensión pulmonar por un PCA. Eso es triste, porque la persistencia del conducto arterioso, con una conexión de las arterias pulmonares, la rama, con la arteria aorta, lleva mucho flujo al pulmón, y eso es una entidad que debe corregirse en el momento que se descubre. Debe de
aunque el niño sea chiquitico, porque no es cirugía corazón abierto, no es cirugía que se le hace por el costado. Entonces tú le haces la corrección, el paciente, la presión pulmonar le va a disminuir. Si lo dejas así, va a llegar cianótico y va a caer en el síndrome de Eisenmenger, donde la presión pulmonar se hace suprasistémica y son irreversibles. Ya tú lo llevas al cateterismo y no te van a responder con nada y tienen una muerte prematura segura. El diagnóstico de hipertensión pulmonar, como decía, sigue María, por favor, lo vamos a hacer basado en el examen físico, electrocardiograma, radiografía de tórax y en el ecocardiograma, que voy a enfatizar más adelante. Un médico acucioso, sigue, quédate ahí, con el examen físico va a determinar el segundo ruido, el componente pulmonar del segundo ruido intenso. Cuando tú oyes el componente pulmonar del segundo ruido intenso, no tienes que ser un super especialista, tú vas a pensar que ese paciente tiene hipertensión pulmonar, muy fácil, al lado de la cama del enfermo. El electrocardiograma, vamos a ver un patrón típico, que lo vamos a ver más adelante, la radiografía de tórax, y el ecocardiograma, que voy a enfatizar más, la camografía cardíaca con contraste, el cateterismo, que lo hacemos en casos especiales. Vamos a continuar. Vemos aquí una radiografía de tórax típica de un paciente con hipertensión pulmonar. Es un paciente avanzado que tiene el corazón grande, hay una cardiomegalia global con una pulmonar saliente y con unos vasos cortados en la periferia, que es lo típico de la hipertensión pulmonar. El electrocardiograma es el que ustedes ven, ahí hay unas R alta en B1 y un eje desviado a la derecha. Todo el que más o menos sabe de electro está viendo un electro anormal con unos trastornos secundarios de la repolarización ventricular. Vamos a continuar hablando, y lo que le decía, de las cardiopatías con hiperflujo, que son del primer grupo que voy a referir, la persistencia del conducto arterioso, dale María, la CIB, la CIA, ahí como ustedes pueden ver, ahí hay una comunicación interventricular, este mosaico que se ve allá, es una comunicación entre la intraauricular, donde el flujo va a haber hiperflujo hacia el lecho pulmonar. La comunicación interventricular sucede en un 20% de la población, de los niños. Vamos a ver la persistencia del conducto arterioso, como ven hay un mosaico multicolor de un hiperflujo hacia el lecho pulmonar. Eso va a producir hipertensión temprana, porque va a haber hiperflujo e hipertensión pulmonar. El pulmón va a recibir la sangre normal y va a recibir la sangre adicional que tiene por la persistencia del conducto arterioso. Ese mosaico es el típico que uno suele ver en las ramas de la pulmonar. Un mosaico multicolor. Otra entidad que es muy importante, solamente se ve en el 5% de la población, cursa de manera muy pasiva, suele descubrirse en la segunda y tercera década de la vida, porque el problema es el diástolo, ese defecto que ustedes ven ahí, que dice CIA, ese es un hoyito que hay en el corazón, que no debe existir. Eso sobrecarga el lecho pulmonar, dilata la vena cava superior, y ustedes están viendo ya el mosaico multicolor. Ese es un flujo que va adicional al lecho pulmonar y va a aumentar la presión pulmonar. Hay que tener muy en cuenta que ese soplo es muy suave y muchas veces la CIA, hasta en manos de buenos médicos, llegan tarde, llegan a nuestra consulta. Tuve una enfermera que llegó cianótica porque tenía toda su vida yendo a los de médicos, incluso de cardiólogos, y como no tenía un soplo muy importante, cuando ella llegó y tenía el componente pulmonar intenso, ya era una hipertensión pulmonar irreversible, demostrado con cateterismo. La paciente falleció, se fue el callo derecho. Vamos a seguir con el canal AB común. Es una entidad que se ve con frecuencia en el síndrome de Down. Hay una válvula AB común, como ustedes ven ahí, y hay un túnel, o sea, no hay tabique entre los ventrículos ni en las aurículas. Puede ser parcial, transicional y completo. Cuando hay un canal AB completo, esos niños deben operarse temprano. Incluso se espera en este país que ganen peso, pero en los países desarrollados, donde hay mucha tecnología, se operan chiquititos. ¿Por qué? Porque van a desarrollar hipertensión pulmonar muy temprana, porque va a ir demasiado flujo hacia el lecho pulmonar. Y es muy triste que un niño se pierda pudiendo solucionar, porque es completamente reversible. Ahora, si esos niños se dejan crecer, sucede lo que les dije con anterioridad, el síndrome de Eisenmenger, que la hipertensión pulmonar es irreversible. Vamos a continuar. Entonces, algo que me apasiona son las valvulopatías, porque yo trabajo en Corazones Unidos
con ese departamento y me tocó dirigirlo de cardiopatías adquiridas. Llevamos más de 1000 y pico de pacientes operados. Señores, les llamo la atención a los residentes que hay aquí porque están en formación y van a poder hacer una medicina muy bonita. Muchos pacientes llegaron a nosotros, y la doctora Fong también puede dar testimonio de eso, ¿no, Robert Lee? Con crisis de asma, tratados por crisis de asma, algunos tratados por tuberculosis, porque tenían hemoptisis. Cuando hay hipertensión pulmonar, especialmente en las valvulopatías, se afectan, contrario a lo que sucede en la hipertensión idiopática, que es la resistencia de la arteria pulmonar. Hay hipertensión en la vasculatura de los pequeños vasos, hay hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Y qué sucede? Que por ruptura de las venas bronquiales sucede hemoptisis. Vimos muchos pacientes tratados por tuberculosis, cuando le hacemos el eco, una estenosis mitral severa. Entonces no, eso no tiene sentido, eso es triste. Cuando tú le liberas el obstáculo que le cambia la válvula o se la limpia, el paciente se va feliz para su casa con su presión pulmonar normal. La hipertensión secundaria, podemos aquí, estenosis mitral, insuficiencia mitral. Le voy a aclarar que la insuficiencia mitral cuando es severa, porque la insuficiencia mitral se va acomodando el ventrículo, si es crónica, el ventrículo se va acomodando hasta la carga de volumen, y cuando es la insuficiencia severa, entonces sí hay hipertensión pulmonar, contrario a la estenosis mitral, que hay un obstáculo. La miocardiopatía de fase dilatada, que puede ser por infartos, como aquí hay una paciente que tiene una enfermedad así, como le decía, es una entidad que suele verse, un estado fisiopatológico, la hipertensión pulmonar, que suele verse en las etapas avanzadas de cualquier enfermedad cardíaca o pulmonar. Entonces, un paciente que le da un infarto, que es hipertenso, que no se trata, que el corazón se dilata, entonces termina en hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver más adelante lo que es la estenosis mitral en el ecocardiograma. Lamentablemente, yo tenía esta foto en movimiento, pero por razones técnicas, como ustedes vieron, no este movimiento. La estenosis mitral, ustedes ven aquí una vista en eje largo del corazón, donde vemos una válvula mitral con un movimiento anterior, de lado a posterior. Se ven ecos brillantes por calcificación y una aurícula izquierda grande. Esta es una estenosis mitral crítica. Más adelante vamos a ver si María Graciela sigue. Y vemos el mosaico multicolor. Yo le decía que los flujos normalmente entran en rojo y se alejan en azul. Cuando usted ve mosaico en el eco, sabe que hay una obstrucción. Cualquier técnico que tenga interés puede hacer eco y va a aprender eso. Siga adelante. Hay una obstrucción, hay un mosaico multicolor. Siga adelante, María. Vemos aquí un eje corto del corazón, donde vemos el ventrículo cortado en eje corto y vemos una válvula mitral. Ese hoyito que ustedes ven debe medir 4 a 5 centímetros. Ese hoyito apenas tiene 0,9. Eso es de una paciente nuestra que tenía una estenosis mitral con hipertensión pulmonar, hemoptisis, todo el cortejo que tiene esa enfermedad. Y una vez se destapó la válvula, la paciente regresaron sus presiones a la normalidad. Sigue. Vamos a ver también, como les decía, el mosaico multicolor de la estenosis mitral. Ustedes ven esos ecos brillantes, que es por calcificación. En este caso es diferente. Aquella paciente la válvula se le pudo limpiar y pudo tener hijos. En este caso la válvula hay que cambiarla porque es una válvula que está calcificada. Continuamos. Vemos la insuficiencia mitral. Esta es una insuficiencia, también una causa de hipertensión, pero como ustedes ven, esta línea punteada multicolor es una insuficiencia mitral leve que, si bien dilata un poquito la aurícula izquierda, no es capaz de producir hipertensión pulmonar. Por eso yo no quisiera, y lo digo siempre, que no caigan en pánico, porque hay pacientes que pueden durar mucho tiempo, incluso esta paciente puede tener hijos. La diapositiva siguiente vamos a ver la insuficiencia mitral moderada, que ya ahí sí hay que estar pensando en recambiar esta válvula o hacerle una plastía si se puede. La siguiente es una insuficiencia mitral severa con un mosaico multicolor, como ustedes ven, que llega al techo de la aurícula izquierda, del atrio izquierdo. Ahí ustedes ven las 4 cámaras del corazón. Esta es una paciente que va a desarrollar, sigue la que sigue, hipertensión pulmonar severa si no se trata a tiempo. Hoy en día, el tratamiento quirúrgico es susceptible para el 100% de los pacientes,
con una sobrevivencia que supera el 85%, y su diagnóstico se hace fundamentalmente basado en los hallazgos del ecocardiograma. Adelante. Vamos a ver, en definitiva, cuáles son esos hallazgos. De hipertensión pulmonar. Ya yo le mostré las cardiopatías congénitas más frecuentes que producen sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, la presencia del conducto arterioso, la comunicación interventricular, la comunicación interauricular, el canal AB, son patologías que sobrecargan el pulmón del niño y del adulto si llega a la edad adulta. Y vimos también las valvulopatías, que son entidades que son comunes en nuestro medio, dan testimonio. Estos colegas están ahí sentados, lo vemos todos los días, a 2 por sentado, pacientes que le podemos solucionar, por eso no es raro. Las enfermedades raras se diagnostican, pero hay que buscar, hay que descartar, hay que gastar mucho. Pero estoy hablando de 2 entidades que sí podemos resolver. Entonces, en el ECMODO M, es un ecocardiograma que se está usando desde 1960, y lo que empezamos a estudiar no en el 60, pero sí sabemos que para la década del 70, Sonia Chan, una china, hacía muchos estudios y lo que relacionaba con el cateterismo. Ellos vieron, y los que hacen eco, una onda atrial pulmonar plana o ausencia de onda A. Ustedes dirán, eso es ciencia ficción, pero no, señores. Cuando usted hace un eco y usted busca la pulmonar, usted es un ecocardiografista no pirata. Como yo digo, el ecocardiograma es una herramienta que en manos bien dirigidas es lo máximo. Si usted tiene un avión y usted no lo sabe manejar, usted no tiene nada. Entonces el eco es muy peligroso. Cualquiera que haga un eco, no que yo sé, no señor. Pero si una persona se entrena con interés y ve esta onda plana, dice aquí hay hipertensión pulmonar, y en la década del 70, con eso se hacían los diagnósticos y se mandaban cateterismo, con una relación que hacía Sonia Chan, que decía que la presión pulmonar estaba en 70 y va al cateterismo y estaba en 75, 74, pero había una correlación ECMODO M, obsoleto y fuera de contexto, pero sí tiene su valor. Seguimos. Vamos a ver en el ecocardiograma bidimensional, que es la herramienta que usamos después de la década del 70, en el 80, vamos a ver en las fases tempranas, como decía el doctor y la doctora Milsi, los pacientes pueden tener un eco normal. Entonces ahí tú no te preocupas, si tiene hipertensión pulmonar tú sigues buscando la causa. Pero cuando en la fase tardía tú vas a conseguir unas cavidades estrechas dilatadas con hipertrofia que se considera más de 5 milímetros de la pared, que hay hipertrofia de la pared, y anomalía de la contractilidad. Muchos de nuestros pacientes llegan a nosotros, señores, con fallo del ventrículo izquierdo. La doctora hacía énfasis de que no había un corazón derecho y un corazón izquierdo. Los pacientes se tratan. Entonces, las vías de fallo cardíaco uno tiene que aplicarla. Usar beta blocker, usar digoxina, usar diurético, usar de todo, porque es el producto final del hecho fisiopatológico, como lo decía con anterioridad. Entonces vamos a seguir con la evaluación por Doppler, que llegó después de la década del 80, llegó el Doppler. Hemos avanzado mucho. Con el Doppler uno utiliza una ecuación que se llama la ecuación de Bernoulli, evaluando el flujo tricuspidio, ese mosaico, tú metes ahí el transductor, que fue lo que hice con Yanira, y en 5 minutos, más fácil que nada, yo conseguí una presión pulmonar en 100 milímetros de mercurio. Se multiplica esta velocidad al cuadrado por 4 y eso te va a dar la presión pulmonar con una correlación exacta con el cateterismo. Vamos a seguir, entonces vamos a ver esa imagen, señores, ese mosaico multicolor que yo les decía. Ustedes van a salir ecocardiografistas de aquí. Acuérdense que los flujos entran en rojo y se alegan en azul, y que no vemos ahí casi rojo, es lo que vemos en mosaico. Ese mosaico, esa sangre se está devolviendo, en vez de entrar y salir en azul, esa sangre se está regresando. Y si ustedes ven, las cavidades derechas están dilatadas y las cavidades izquierdas están de tamaño normal, porque es una hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad como la tanta que mencionamos, que no es una patología izquierda. Pero al final, entonces vemos la señal del Doppler aquí, una velocidad de 4 metros por segundo, que es 4 por 4, 16 más 14, te da 72, 78 milímetros de mercurio. Entonces, esa es la manera de evaluarla con el Doppler. Hay también otro estudio que se hace, otros patrones de flujo con el Doppler que se hacen, que quizás a algunos no les gusta tanto, pero no es que no me gusta, sino que tú
cuando vas a hacer un script del paciente, tú tienes que hacer un score y poner todo para no equivocarte, que se evalúa en eje corto la velocidad de flujo en la arteria pulmonar, en el brazo ascendente. Vamos a ver un flujo tipo 1. Es un flujo muy bonito de un paciente normal, un flujo triangular. Cuando el doctor Fonfría ve eso, se está riendo, porque tú dices, no hay hipertensión pulmonar. Tú ves ese flujo bellísimo, aunque para algunos sea ciencia ficción, señores, no lo es, porque eso es lo que nosotros vemos. Ese es el flujo triangular, lindo, precioso. El tipo 2, vemos aquí que no es triangular, en ojo de buen cubero. Este es un flujo con una muesca sistólica, protosistólica. Eso es por disminución de la distensibilidad pulmonar, por aumento de la resistencia. Ese vaso no tiene la complianza que debe tener, entonces hace esa muesca. Y vemos el flujo tipo 3, que es una muestra mesosistólica, que ya tú dices, cónchale, este paciente tiene hipertensión pulmonar severa. Si tú lo correlacionas con la primera figura de la insuficiencia tricuspidea severa, tú vas a tener, cuando tú se lo vayas a mandar al hemodinamista a ver si es reactiva, te va a decir, mire, este paciente mío tiene una presión pulmonar en 98, validado por muesca sistólica y por la ecuación de Bernoulli modificada en el flujo tricuspidio. Y tú no vas a pasar la vergüenza, porque el hemodinamista te va a decir, doctora, sí tenía 93, 92, 91, pero nunca te va a decir que tenía menos, porque eso es fiable. Entonces, el eco transesofágico, que le hablé del modo M, del 60, le hablé del bidimensional, le hablé del Doppler. Ahora vamos a hablar del eco transesofágico, donde con una sonda, como si fuera un cateterismo, tú vas a ver el corazón en las manos. Detrás del esófago, ahí está el corazón. Sin molestia, tú vas a ver, puedes evaluar la enfermedad vacular oclusiva que hablaba la doctora, para tratar de diagnosticar con precisión, para ver el tamaño de los trombos. En esas enfermedades tromboembólicas, tú vas a ver los trombos, lo vas a evaluar y vas a poder saber si lo puedes sacar. Y vas a ver, elegir el tratamiento. O sea que el eco transesofágico es muy importante, y eso se introdujo en el país hace más o menos 10 años. De hecho, hacemos todos los días en Corazones Unidos, y aquí todo lo que hacen. Vemos ahí un eco transesofágico, donde vemos punteado el ventrículo derecho, dilatado. Vemos una válvula mitral, las cavidades, y vemos una vista muy bonita de las paredes del corazón. Aquí es una imagen muy linda, donde vemos hasta la aurícula izquierda, vemos la aurícula izquierda dilatada. Este es un paciente nuestro con una estenosis mitral severa, donde la aurícula es gigante, y ahí nosotros podemos ver si hay trombos o microtrombos. Como ustedes ven, la aurícula está limpia, no hay ninguna imagen sugestiva de trombos. Entonces, finalmente tenemos las conclusiones, y es que el ecocardiograma es una herramienta indiscutible para el diagnóstico de tanto de valvulopatías adquiridas como cardiopatías congénitas, que debe hacerse en el lado de la cámara del enfermo, que sabemos que es del bajo curso. La hipertensión pulmonar es un estado fisiopatológico, que es el final de las etapas avanzadas de la mayoría de las enfermedades cardíacas y pulmonares. O sea que uno lo ve, es más que una enfermedad, es una condición fisiopatológica. La presión pulmonar se adquiere o se obtiene de manera fácil a nivel del flujo tricuspidio, siempre y cuando el paciente tenga una ventana acústica adecuada y que sea un operador entrenado. Esto lo puse en las conclusiones, porque a veces hay pacientes que es imposible, porque son obesos, porque son fumadores. La ventana acústica es el sitio. Yo digo, usted no es fotogénico, entonces no te pongas a pelear con ese paciente, porque tú vas a dar falsa alarma, vas a dar falsos datos. Entonces es un paciente que hay que hacerle un eco transesofágico, es más molestoso, pero si no tiene ventana acústica, no puedes hacerlo. Es muy raro, pero hay pacientes que definitivamente, las mujeres que están operadas, que tienen prótesis de mama, entonces eso interfiere. Pero la mayoría de los pacientes se le puede hacer un buen diagnóstico en manos experimentadas. Continuando. Entonces, los resultados de la evaluación de la presión pulmonar evaluada con eco, como le dije con anterioridad, son similares a los hallazgos del cateterismo. Entonces, por ser un estudio de bajo costo, reproducible, sin molestia para el paciente, debe ser implementado de manera rutinaria
cuando se desea hacer una evaluación cardiovascular completa. Yo siempre enfatizo lo de bajo costo porque en Estados Unidos un ecocardiograma ronda por más de 500 hasta $1,000. Un ecocardiograma cuesta apenas $2,000, $2,500 pesos y lo pagan todos los seguros. Si tú te duermes los laureles y no le haces un ecocardiograma, tú no haces ningún diagnóstico y los pacientes te van a morir y tú vas a perder como médico, vas a perder vida, porque no es la gloria para ti, sino para tú salvar vidas. Ese es el objetivo de nosotros los médicos. Si ustedes me permiten, yo les voy a relatar estos dos casos clínicos, si ustedes me lo permiten. ¿Me permiten? Esta es una paciente femenina de 50 años, de la Romana. Son casos reales, señores, no estamos inventando nada, eso no viene de Europa ni de los países. Que viene con crisis de asma a repetición y acude a la Fundación Corazones Unidos con edema pulmonar que le había pasado 2 o 3 días atrás. Ella no tenía ningún antecedente de importancia para cardiopatía, pero sí decía que tuvo una artritis reumatoide. Esta artritis fue una fiebre reumática que ella hizo. Y también dice que cree que cuando niña tuvo amigdalitis. Inmediatamente en el examen físico ella mostró un chasquido y retumbo mitral, que ya con el oído es insustituible el examen físico, y un segundo ruido con un penoso intenso. Ya se hizo el diagnóstico de estenosis mitral. La placa mostró crecimiento de la aurícula izquierda y el arco de la pulmonar y datos de hipertensión venocapilar pulmonar. El ecocardiograma mostró una estenosis mitral severa, calcificada, con un área valvular de 0,9 centímetros y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 70 mililitros de mercurio. El tratamiento fue dirigido a bajar la presión pulmonar con las medidas del lugar, porque ella estaba en fallo, diuréticos, vasodilatadores. Para ese momento aquí no había dibocetal, no había nada de eso, pero sí sabíamos que el fallo había que tratarlo. Bajamos un poco la presión pulmonar, la señora se operó, se le puso una válvula mecánica porque la válvula era calcificada. Esa señora vive en Estados Unidos, feliz y contenta, ya tiene como 18 años de operada y está bien. Su presión pulmonar logró reducirse o llegó a la normalidad y hoy día tiene su presión pulmonar normal de 72 porque era de una causa, era secundaria. El último caso es una paciente de San Pedro de Macorís, 42 años, que recibió tratamiento por varios años por tuberculosis, plaquita, porque en la valvulopatía sucede lo que llaman caquexia cardíaca, parece tuberculoso. Y el médico originalmente le estaba dando medicamento anti-TB, pobrecita, con una gastritis, muriéndose. Se le realizó un ecocardiograma, demostró una estenosis mitral severa, con la ventaja que era mucho más joven, y se le pudo hacer una comisuratomía, la válvula se le limpió, como dicen. Ella disfruta de salud actualmente. El ecocardiograma, que se lo hacemos todo y hemos hecho estudios, porque vivimos en la época de medicina basada en evidencia, de que esos pacientes sí les regresa la presión pulmonar a la normalidad. Muchas gracias por su atención.